Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente aquí reunidos por medio del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo como un cuerpo en Cristo, en la presencia de nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la familia Edificados en Cristo y pues aún seguimos aquí guiados por el Espíritu Santo, cada uno en nuestras casas, obedeciendo también las autoridades gubernamentales, también por amor a todos ustedes, para seguirles cuidando en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, el Señor puso en mi corazón este tema, en donde reflexionaremos, donde meditaremos el gran amor de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, y que si Él no hubiera hecho este acto de amor tan grande, de morir y dar su vida por nosotros, tú y yo no tendríamos esperanza, no la tendríamos, y iríamos directamente a una condenación eterna. Pero somos una creación que a Dios le plació salvarnos, somos hechos el hombre es hecho a imagen y semejanza de Él. Y Jesús no murió por los ángeles, murió por ti y por mí. Pero Él resucitó y al resucitar nos justificó. Y Él es el sustituto perfecto que satisfació la justicia de Dios para darnos, como dice aquí en Hebreos 5:9, Él es el autor, Jesús es el autor de eterna salvación. Pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, vamos para empezar a espadear la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar. Yo te invito que ahorita echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor y empecemos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús, venimos ante ti, Señor. Así como decían los discípulos de Maús, no es verdad que ardía nuestro corazón cuando Jesús les abría las escrituras y resplandecía en su entendimiento. En esta tarde, Señor, te pedimos que así arda hoy en nuestros corazones, que la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca en nuestro entendimiento y arda en nuestros corazones al estar estudiando tu palabra, y que te conozcamos más a ti, porque así como tú oraste, Jesús, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque fuera de ti, Señor Jesús, no hay salvación, no hay otro modo. Te suplicamos que despiertes a los valientes, que nos despiertes a nosotros, Señor, a tu iglesia, y que perseveremos hasta el fin. Y así como tú dijiste, Señor, nos darás la corona de la vida. Queremos seguir tu ejemplo, seguir tus pisadas y nunca callar, Señor. Callar este evangelio, este mensaje de salvación, que sin él está el mundo perdido. Ayúdanos, Señor, que venga un avivamiento de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y que no nos quedemos callados, sino que sigamos testificando de estas buenas nuevas, que nos alcanzaste, nos redimiste con la sangre de Jesucristo y estamos aquí siendo libres del pecado y de la condenación para andar en vida nueva. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Pues está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos más hambre, más sed de ti, Señor. Y es por eso que hoy estamos aquí reunidos, por esta necesidad que tenemos de ti.
Gracias, Padre, por estar aquí presente en cada uno de nosotros, porque tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos has hecho un solo cuerpo por la sangre de Jesús. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Pues gracias a Dios por esta preciosa palabra y vamos a empezar a la clase. Acá, sí, ¿cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? ¿Cuántos están gozosos? Aquí está la preciosa palabra de Dios. Vamos a empezar a estudiarla y vamos a alegrarnos en nuestro Señor. Aquí dice Jesús, el autor de eterna salvación. Ustedes podrán ir ahí a Hebreos 5:9, en donde dice, yo la tengo hasta acá, hasta el final, en Hebreos 5:9. Es con lo que termina. Acá dice: y habiendo sido hecho perfecto, quien Jesús vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si podemos aquí, vamos a empezar desde Hebreos 5:7, dice: Cristo, en los días de su carne. Aquí ya estamos hablando que Jesús se hizo hombre. También lo podemos comparar con Filipenses 2, del 5 al 11. Y dice aquí, Cristo, en los días de su carne, Filipenses 2, del 5 al 11. Esto también lo podemos así comparar en Filipenses, Hebreos. Nos podemos ir también a Filipenses. Nada más estaba checando el capítulo, pero sí es Filipenses del 5 al 11, donde dice, Filipenses 2, porque esto lo vamos a comparar ahorita, la exhortación a la humildad de Cristo, cómo se humilló y se exaltó. Aquí lo vamos a comparar con Hebreos 5:7, dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, esto es lo que hoy vamos a estudiar, y lágrimas, aquel que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí estamos hablando del ministerio terrenal de Jesucristo. Acá lo dejamos tantito, y si vemos la humillación y exaltación de Jesús, esto de verdad rebasa todo entendimiento. Cómo Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y lo podemos esto encontrar en Filipenses 2 del 5, donde dice, humillación y exaltación de Cristo, dice, haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló a sí mismo, y al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí dice en el 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Alabado sea el santo nombre del Dios de Israel. Y como vemos, la versión que acabo de leer es la Reina Valera actualizada, y la que leí, la de Hebreos, mientras no les mencione otra Biblia, será la de Biblia de las Américas.
Y bueno, pues vamos a comenzar en Cristo en los días de su carne. Y vamos a comenzar acá en donde empieza. Aquí dice, en Hebreos 2:9, por favor, si vamos al libro de Hebreos, dice, pero vemos aquel que fue hecho, como lo acabamos de leer también en Filipenses, también lo podemos comparar aquí con Hebreos 2:9, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Este era el plan de Dios para Cristo, quien proveyó la única esperanza de salvación para el hombre caído, para reconciliarnos con Él por medio de la muerte sacrificial de su único Hijo Jesucristo. Y como continuamos viendo ahí en Hebreos 2:10, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. No hay otro nombre dado a los hombres para nosotros ni para este mundo que no sea el nombre de Jesús. Es el único nombre para salvación. Así es que Dios quiere que lo conozcamos y esto solo puede ser a través de su único Hijo Jesucristo. Adán y Eva lo conocían, allá estaban con Dios, tenían comunión con Dios, habían sido hechos para no morir, gozaban de toda la comunión, de toda la cobertura también que Dios les daba en aquel lugar. Pero a causa de la desobediencia, pecaron y todo el hombre fue destituido de la gloria de Dios a causa del pecado. Dice, por cuanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios, porque pecamos. Entonces, es la cita bíblica de Romanos que tanto usamos para el evangelismo. Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, necesitábamos un Salvador. Y Dios quiere que lo conozcamos. Y esto solo puede ser a través de su único Hijo Jesucristo. Y por lo que sufrió Jesús, vino a ser autor de salvación, de la salvación del hombre. Por lo que sufrió Jesús, por lo que padeció, Él vino a ser el autor de la salvación del hombre. Así es que no es por obras, no es por religión, no puede haber otro camino del hombre hacia Dios, no va a alcanzar, no puede ser. Dios instituyó un solo camino y que es Jesucristo. Y ese plan es de Dios, no del hombre. Así es que en el Evangelio de Juan, voy a poner aquí un separador. En el Evangelio de Juan, ahí sí pueden separar Filipenses de todas maneras con un separador o con un papelito, pero vamos a ver aquí, en el Evangelio de Juan vemos que Jesús, estando con sus discípulos, levantó los ojos al cielo y oró. Ya vamos a empezar cuando Jesús empieza a levantar la oración más hermosa y profunda. Quizás cuando la leamos y si la leemos así de corrido, quizás no nos tardemos, pero si la empezamos a meditar y a profundizar esa oración que Jesús levantó a Dios, esa oración sacerdotal que se encuentra en Juan 17:1, poco antes de que empezara su sufrimiento, bueno, que él sabía que a eso había venido, pues, pero la pasión, como le llaman, aquí en Juan 17:1-26, si por favor vamos ahí al Evangelio de Juan, me gustaría que lo vieran de una forma física acá en sus Biblias, en el Evangelio de Juan,
en Juan 17, para que vayamos siguiendo más o menos, vayamos en nuestra imaginación viendo los pasos que siguió Jesús. Aquí en Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Si lo vemos, Jesús en el capítulo 16, aún estaba hablando con sus discípulos en el capítulo 16 de Juan, y aquí en el 17 dice que Jesús ora por sus discípulos. ¿Y cómo oró? Aquí lo vemos, dice que Jesús, estando con sus discípulos, levantó los ojos al cielo. Vamos a ver también, Jesús usaba diferentes formas para orar, pero lo que más importa es el corazón tan hermoso, limpio de Jesús. Y aquí vemos en Juan 17:1 dice, Padre, la hora ha llegado. Y recordamos ahí en el Evangelio de Juan cuando María, su madre, la madre de Jesús, le dijo que hiciera el milagro. Él decía, aún no ha llegado mi hora. Pero aquí ya en Juan 17:1 ya vemos que dice Jesús, Padre, la hora ha llegado. La hora de la muerte de nuestro Salvador y la hora más decisiva para nosotros, los redimidos, había llegado. Y seguía orando Jesús, dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo lo iba a hacer? Mediante su muerte, mediante su resurrección y mediante su ascensión. Y ahí es cuando vamos a ser justificados. Y así lo podemos ver en Juan 12. En Juan 12, 23. Ahí lo podemos ver que dijo Jesús. Jesús les respondió, lo podemos ver, estamos en el mismo evangelio, nada más unos capítulos un poquito más atrás, Juan 12. Si vamos a ello, aquí dice en Juan 12, 23. Cuando a Jesús se le acercan cuando llegan unos griegos y buscan al Señor Jesús, había ciertos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús les respondió diciendo, otra vez aquí está, en el 12:23, esta pregunta de los griegos, pues lo llevó a Jesús a decir esto. Ha llegado la hora, nuevamente Jesús estaba diciendo aquí en Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y va a decir, ¿cómo? Aquí dice en Juan 12:24, dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce muchos frutos, que fue como lo vimos al principio. Jesús fue el grano de trigo y Él es nuestro ejemplo, que cayó, que fue sembrado, que cayó en tierra y murió. Eso es lo que hoy vamos a ver, y murió. Por eso dice, si no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y como lo vimos aquí al principio, fue para que llevase muchos hijos a la gloria. Esto que hizo Jesús llevó a muchos hijos a la gloria. Y esto es lo que también hemos estado estudiando algunos domingos, predicando, lo que cuesta seguir a Cristo, y cuesta seguirlo todo. Y aquí vamos a ver cómo Cristo dio todo, se despojó siendo Dios, se despojó de sus atributos, pero no de su divinidad. O sea, Jesús siguió siendo siempre Dios, la naturaleza divina siempre fue el Hijo de Dios. Y Él se fue despojando de muchas cosas.
y Él dio su vida, nadie se la quitó. Y eso también lo vamos a ver. Entonces, en Juan 12:24 dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y esto es a lo que nos llama Jesús a hacer, a ti y a mí, lo que Él hizo, a morir a nuestros anhelos, hay cosas que nos pide Jesús que dejemos porque también nos hacen daño, aunque de todo, si recordamos la predicación también del domingo en el que decía que lo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, más que a nuestra familia, más que a todo, y en ese orden ya será en forma horizontal lo que debe de ser, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero a Jesús es más que todo. Y continuó la oración de Jesús, la oración sacerdotal, dice, vamos a volverla a retomar aquí. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y continuó diciendo en el versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Ahí en Juan 5 también dice que Jesús en sí mismo puede dar vida a quien Él quiere, igual que Dios, Él da vida a quien Él quiere. Y Jesús también puede dar vida a quien Él quiere. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Y esta es la vida eterna, ahí en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, no hay otro Dios más que Dios, el eterno, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús vino a terminar la obra que Dios el Padre le había encomendado. Y sigue en la oración sacerdotal, nada más que ahorita nada más leímos esto por causa del tiempo, si no, no nos va a dar tiempo de seguir viendo la demás, pero lo pueden también seguir viendo ustedes en casa, esta oración sacerdotal que está tremendamente hermosa. Jesús ora por sí, ora por los discípulos y también por nosotros. Aquí en Juan 17 del 1 al 26. Y aquí cuando ya terminó, si lo estamos viendo, si sigues ahí con tu dedo en el Juan 17, aquí cuando Jesús termina esta oración, aquí el apóstol Juan nos dice que ya sale, dice al huerto aquí dice en el Juan capítulo 18, dice arresto de Jesús, en el capítulo 18:1 dice, ya habiendo dicho estas cosas, salió Jesús con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Y vamos a ir al momento en que está orando Jesús ya en el Monte de los Olivos. Jesús, ahí nos vamos a ir ahorita al Evangelio de Lucas, porque el doctor Lucas, es el que hizo el Evangelio, Lucas, él era doctor. Y aquí hay un acontecimiento que él describe, que no se describen tampoco en los otros evangelios. Y vamos a verlo. En Lucas 22:39 dice, y saliendo, Jesús, como lo acabamos de ver acá en el Evangelio de Juan, y dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Esto es para ti, para mí también muy importante, la oración para no entrar en tentación. Y Jesús continuó, dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Lo que él iba a enfrentar
y toda su vida fue una enseñanza de la comunión que tuvo con su Padre y cómo en todo momento él estuvo orando. Y aquí vemos otra posición también, otra postura, se puso de rodillas y oraba. Y diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué enseñanza tan tremenda Jesús también nos enseña. Porque hoy en día queremos que se haga nuestra voluntad. No importa lo que Dios diga, pero sí queremos hacer la nuestra. Y aquí es al revés. Y vamos a ver cómo Jesús, siendo hombre, nos enseñó esto. Dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el siguiente versículo dice, entonces se le apareció un ángel. Qué cosa tan extraordinaria. Se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Y aquí empieza una lucha tremenda. Se le aparece un ángel y fortalece a Jesús por lo que iba a padecer. Y estando en agonía, esto de verdad nos quebranta el corazón. Lo que iba a empezar a enfrentar Jesús nos quebranta el corazón. Y estando en agonía, verdaderamente nosotros no hemos resistido hasta la sangre, así como Jesús. Dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aquí estamos viendo sudor, y era lo que les decía, Lucas, como era doctor, él lo pudo describir muy bien. Él, como dice en el principio del Evangelio de Lucas, que él se puso a esto, lo pueden ver ahí en el Evangelio de Lucas, como él dice que se empezó a estudiar todas estas cosas que estaban pasando entre ellos y las puso en orden. Aquí en el Evangelio de Lucas, lo podemos ver en el 1, bueno, en Lucas 1, por favor, si van allí. Y cómo empieza el Evangelio, muy similar como empieza Hechos, porque también Lucas lo escribió, y aunque Lucas no era discípulo, pero, o sea, como los otros que anduvieron con Jesús. Porque aquí dice la dedicatoria a Teófilo, puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, a ese lo transmitieron. Si recordamos ahí en el libro de Hechos, Lucas anduvo con Pablo. Y aquí como esto dice, puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos está aquí diciendo Lucas, otra vez en el capítulo 22. Y dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aquí vemos sudor. Lucas era médico, por lo que nos describe este suceso a detalle, que Jesús transpiraba tan profusamente que lucía como sangre goteando de una herida. Médicamente hablando, esto sí es posible y se conoce como hematidrosis y está asociado con un alto grado de estrés psicológico, lo que sucede con la ansiedad severa. Imaginémonos la ansiedad que Jesús
padeció. Aquí pues sería imposible usar palabras descriptivas para el sufrimiento de nuestro precioso Redentor. No las podemos tener para describir tal dolor. La agonía mental y emocional que Jesús estaba experimentando en su mente y en su espíritu, como jamás ningún hombre ha padecido. Y aquí en Lucas 22:42 diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí vemos que dice Jesús, en su condición de hombre, imploró a su Padre que desde la eternidad, y luego cuando Él se hizo hombre aquí, que Dios le dio un cuerpo en el seno de María, en el vientre de María, pues el Espíritu Santo que le hizo sombra y le preparó un cuerpo, y nació Jesús, y toda su vida terrenal también, tuvo una comunión preciosa con su Padre, y Él nos vino a enseñar esta comunión, este andar con Dios como Padre. Él, sintiendo esto de cómo Dios también cuidaba de él nos enseñó a depender de Dios. Él oraba a su Padre, se pasaba noches orando, y él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y le dijo, aparta de mí esta copa. Aquí como dice, dice, aparta de mí esta copa. Copa, la cual, el sufrimiento, la cruz. Pues no solo sería el sufrimiento físico, las bofetadas, si vamos aquí un momento de todo lo que padeció Jesús en Mateo, aquí dice cuando estaba en el pretorio, en el 26, o sea, todo lo que padeció, los azotes, las burlas, los clavos, Jesús ante el Sanedrín, y por acá estaba lo del pretorio, que lo entregó Pilatos acá. Bueno, no, pues aquí dice. Muerte de Judas, ¿no? Acá en el Sanedrín. Cuando fue llevado el arresto de Jesús, ahora en Getsemaní. Bueno, hay una parte en donde dice en el Evangelio de Mateo que lo llevaron al pretorio y se unió toda la guardia y ahí estuvieron mofándose, golpeándole, le quitaron su ropa, le quitaron su manto, hasta que ya después de todo esto, imagínense todos los soldados ahí burlándose de Jesús. No, nada más fue el sufrimiento físico, los azotes, la corona de espinas, los insultos, el escupitajos, como lo describen también en otras partes de la Biblia, y también Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. No solamente era el sufrimiento físico, que tuvo que hacer intensísimo, le llegaron a dislocar parte de sus huesos, dice que sus huesos fueron dislocados. Nunca, no se los partieron, pero sí se los dislocaron. Entonces no solamente sería el sufrimiento físico, sino la separación de su Padre en la cruz, porque ahí Jesús en la cruz se imputó sobre sí nuestros pecados y por nosotros se hizo pecado. Y para que Él se maldijo a sí mismo, trae maldición el pecado, y a nosotros nos imputó su justicia. Así es que no solamente iba a tener este sufrimiento físico Jesús, sino también iba a enfrentar Él, que era el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación, pero era el Cordero de Dios. Recordemos ahí que cuando Juan estaba bautizando en el Jordán iban los que pues tenían que arrepentirse de pecado. Fue Jesús para cumplir toda justicia.
y todos, y veamos, Jesús, para ser levantado, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado, fue al Jordán, y ahí el Jordán es humillación, ahí se humilló, y ahí fue bautizado. Cualquier ministro, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor que quiera ser levantado, primero tiene que ser humillado, primero tenemos que pasar el Jordán, tenemos que ser bautizados. Y Jesús fue humillado, ahí pasó el Jordán, y volvemos a lo mismo, tenemos que ser humillados y morir a nosotros mismos. Y de ahí del Jordán, ahí se abrieron los cielos, y se derramó el Espíritu Santo sobre Jesucristo para iniciar su ministerio, y de ahí fue llevado al desierto. Pero entonces él sabía, y Juan el Bautista, cuando venía caminando Jesús, él dijo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la único que el Cordero de Dios es el único que nos puede limpiar nuestro corazón, como si nunca hubiésemos pecado. En el Antiguo Testamento vemos que la sangre de machos cabríos y de los sacrificios que hacían cubría el pecado, para de manera que el sacerdote sí podía pasar al lugar santísimo. Recordemos que Dios es un Dios santo y nadie con pecado puede entrar a su presencia, porque seríamos fulminados ante la santidad de un Dios. Por eso Jesús tenía que pagar el precio por nosotros. Si no, de ninguna manera podríamos entrar al lugar santo. Recordemos el tabernáculo como era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, hasta donde está la presencia misma de Dios. Entonces Jesús era el Cordero de Dios, el que quita. Ahora vino Jesús, ya no iba a ser más necesario ese derramamiento de cada año entre el sumo sacerdote al lugar santísimo mediante los sacrificios, que también eso lo describe el libro de Hebreos, sino Jesús lo hizo una vez y para siempre. Su sangre nos limpió y su sangre nos abrió el acceso al trono de gracia, como ahí dice también en Hebreos 4, 14, 15 y 16, que tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, por tanto, teniendo este gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, mantengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros debilidades, sino que fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Este sufrimiento que padeció Jesús fue lo que lo hizo ser el autor de eterna redención, y por eso Jesús te puede entender a ti y a mí todo lo que padecemos, pero no por eso va a pasar por alto el pecado. Nos tenemos que arrepentir, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar el pecado y volvernos a Jesús, y ahora sí, vamos a seguir a Jesús. Y dice él en el Hebreos capítulo 4, 16, ahora sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Así es que Jesús no solamente enfrentó este castigo severo físico, sino que él cargaría con el juicio que el pecado merece, que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, por eso Jesús tuvo que enfrentarla y murió y iba a enfrentar la ira de Dios. Es de lo que nos libró a nosotros Jesús. ¿Cómo no estarle agradecidos? Y cómo ya no podemos darle la espalda a Jesús después de conocer esto. No podemos dar la espalda, porque además no hay más que ofrecer. Ya no hay más. Si el que rechace esta salvación, no hay más que ofrecer por el pecado. Y Jesús cargó sobre sí la ira de Dios. La ira de Dios, la ira que nos libró de ella por los pecados del mundo. Así es que imaginémonos ahí en Getsemaní, ahí en esa oración, él ya desde ahí murió para poder dar fruto, y se fue y se levantó, como vamos a ver, se levantó de la oración y ya fue a entregarse, porque nadie le quitó la vida, sino que él la dio.
Y aquí vemos en 2 de Corintios, escribió el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 2:24, dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Así es que eso era lo que les decía Jesús a los que se acercaban a él, les perdonaba el pecado y les decía, vete y no peques más. Es que sí tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar morir a lo que no le agrada a Dios. Cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, agradar a Dios para andar como es digno de Él. Y también habrá cosas que Dios nos pida, que aunque sean buenas, por amor a Él, las tenemos que entregárselas a Él y Él nos las dará. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Y ahí murió en el mismo, ahí fue a llevar. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo el Señor a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, ofréceme a Isaac. ¿Cómo, Señor? Si es por el cual viene la descendencia, entrégamelo. Y Abraham se lo entregó. Abraham lo llevó allá, a camino a 3 días. Ahí iba Isaac bien contentito. Iban a ir a ofrecer el sacrificio a Dios. Llevaban el fuego, llevaban la leña, pero ¿y el cordero? ¿Y el cordero? Ahí, no de palabras, sino de hechos, Abraham lo tuvo que hacer. Y como tú y yo tenemos que hacerlo de hecho, no de palabras. Y ofreció a su hijo, a su único hijo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él ofreció, Él dio a Jesús por amor a ti y a mí, al Cordero. Porque ahí cuando Abraham ya iba a bajar el cuchillo, ¿qué pasó? Un ángel le detuvo la mano, ¿verdad? Y le dijo, por cuanto has hecho esto, sé que me temes. Y Abraham es el padre de la fe por esto. Y ahora somos hijos de Abraham también por la fe en Jesucristo. Así es que hay cosas, y Dios le dejó a Isaac, pero lo tuvo que entregar. Pero Dios sí entregó a su único hijo. Y veamos el dolor que tuvo que tener Dios también, porque muchos dicen, es que Dios no sabe lo que padezco, no, mi hijo murió, ¿cómo no lo va a saber? Si él vio cuando Jesús murió en la cruz, su único hijo, que nunca cometió pecado y con el cual tuvo una extraordinaria comunión por ti, por mí, por causa del pecado tuvo que darle la espalda. Y como lo vamos a ver aquí, en la crucifixión dice, en Juan 19, vamos a ver una parte, dice, así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y salió cargando su cruz. ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. Que se niéguese a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se negó a sí mismo para darnos a ti y a mí la vida. Y dice, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y veamos que Jesús estaba todo golpeado a nomás. Dice que su piel fue desollada. Qué dolor más grande de todo esto. Y Pilato también escribió dice, donde le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. De aquí podríamos sacar otra predicación, pero ya no nos da tiempo. Dice, Pilato también escribió en un letrero y puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, rey de los judíos.
Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y bueno, ahora vamos más abajo, porque no nos va a dar tiempo, esto que estoy viendo es la hora, pero acá también vamos a ver cuando ya Jesús estuvo varias horas en la cruz. Jesús no estuvo como a veces se ve en las películas, ¿no? Aquí lo crucifican y ya muere. No, Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Tuvo un morir lento, de agonía, ahogándose, como fue crucificado, la postura en la que fue crucificado. Muchos dicen que fue puesto de lado sus pies porque así los crucificaban, entonces él sentía que se ahogaba, burlándose la gente. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas tú y sálvanos a nosotros, como les decían? Y aquí vamos a ver, 6 horas estuvo clavado Jesús, 6 horas en la cruz. Y la muerte de Jesús fue un milagro, y ahorita lo vamos a ver. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, él vino a hacer la obra de Dios, y como le dijo, te ha glorificado, he acabado la obra. Dice, para que se cumpliera la escritura, y dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, colocado pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Había terminado. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. Vino la separación también espiritual, la separación con Dios. El costado de Jesús es traspasado y Jesús murió y descendió a los infiernos, donde tú y yo debíamos ir. Murió y descendió y fue al infierno donde tú y yo debíamos de ir. Y de ahí nos rescató, para que tú y yo no fuéramos allí. Y el costado de Jesús es traspasado. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilatos que le quebraran las piernas y se lo llevaron. Y fueron pues los soldados y quebraron las piernas primero, las piernas del primero del ladrón y las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero veamos que aquí a Jesús no le tuvieron que quebrar nada, él murió. Él entregó su vida, Él la dio. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Ahí en Juan 10. Y aquí vamos a ver en esta parte de Mateo. Aquí están las horas, dice en Mateo 27:45, la muerte de Jesús. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El juicio de Jesús fue a las 6 de la mañana, lo crucificaron a las 9, a las 3 muere Jesús. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él ya se había imputado sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados. Dios ya no podía permanecer allí con él. El dolor que tuvo que haber sentido el Padre también. Así es que Dios nos puede consolar en toda situación y Dios nos ayuda en todo. Él es el consolador. Hoy a una persona que me decía que le estaba yendo mal y que le decía, ay Dios, ya mira para otro lado. No, le dije, Dios no te está mandando todo este mal. Dios quiere tu bien. Mejor es orar, clamar y pedirle a Él. Dios nos puede ayudar en todo. Ahí como dice, Él es el Dios y Padre de toda misericordia y consolación. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían, llama Elías, y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber.
Y bueno, esta parte ya la vimos allá en el Evangelio de Juan. Y Jesús es sepultado. Y aquí vamos a ver esto, la muerte milagrosa de Jesús. Aquí estaban las mujeres que habían seguido a Jesús, mujeres valientes, que también a la hora de la resurrección, si Dios lo permite, vamos a hablar también de la resurrección, no hoy, en otro día, si Dios lo permite, y entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Y aquí dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en el discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Pilato se llegó a asombrar de que ya hubiera muerto Jesús, porque los que crucificaban llevaban muchas horas, a veces o días, muriendo. Jesús llevó 6 horas sufriendo en la cruz. Dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Así es que Jesús murió, y como lo vimos en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí en la tumba no se quedó. Aquí queda el estudio aquí. Pero Jesús descendió al infierno y por el poder del Espíritu Santo, al tercer día resucitó. Y ahí fue cuando tú y yo fuimos justificados, porque Jesús ya había vencido a la muerte. Y lo podemos ver aquí, si vamos por favor a Primera de Corintios. Ahí también ese capítulo de Primera de Corintios está tremendamente precioso en cuanto a la resurrección. Habla Primera de Corintios 15, habla ahí acerca de la resurrección de los muertos. Y ahorita, como estamos hablando de la muerte, ya en el de la resurrección lo veremos, pero sí lo quiero tocar, porque Jesús no se quedó en la tumba. Nosotros tenemos un Dios que resucitó. Jesús resucitó. Aquí dice, así también es la resurrección de los muertos. En Primera de Corintios 15:42, en corrupción resucitará en incorrupción. Y vamos a ir aquí a la transformación final. Aquí habla Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:51, dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque este cuerpo que tiene sangre y carne, también aquí lo explica, no van a heredar el reino de los cielos. Nuestro cuerpo tiene que ser transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La puedes subrayar aquí en tu Biblia, porque esta es la esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería que estuviéramos estudiando y viviendo como Dios nos dice que tenemos que vivir. La resurrección de Cristo respalda toda la palabra de Dios. Su sepulcro está vacío. Él resucitó. Y aquí dice,
Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Él padeció todo esto, pero aquí como dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es a quien predicamos. Y esta es la diferencia. Y mucha gente no sabe a dónde va. Jesús fue a prepararnos un lugar. Él dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Nos envió al Consolador, que vive en nosotros, que mora en nosotros y estará con nosotros. Y aquí, como dice, no estamos solos y vamos a heredar allá, vamos a ir para allá, al reino de los cielos, al reino de Dios. Dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre, porque Jesús pagó ese precio por ti y por mí. Así es que cuántas gracias no le tenemos que dar a Jesús y estar agradecidos y seguirle, amarle y estarle eternamente agradecido a Dios. Y Jesús lo hizo esto una sola vez y para siempre. Y aquí dice, así que hermanos míos, sed firmes, constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que pues le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús, que por amor a ti hizo todo esto, y a Él, como dice ahí en Filipenses, y lo leímos casi al principio, y por esta obediencia nos podemos ir nuevamente a Filipenses, que les había dicho que pusiéramos un papelito aquí, y dice en Filipenses 2:5, que tengamos nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos vamos ahorita, dice, por lo cual Dios también le exaltó. Aquí como dice, y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo y al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre más alto que el de Jesús. Y es en el nombre de Jesús el que predicamos, y es en el nombre de Jesús que oramos para que las personas sean sanas, para que las personas sean libertadas. Y dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Así que, amados, como dice aquí, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación tortuosa y perversa, así como la que estamos ahorita viviendo en esta generación. Dice, en medio de lo cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Así tiene que estar la iglesia de Jesucristo, dice, manteniendo en alto la palabra de vida, para que el día que Cristo
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta es la preciosa palabra de Dios. Está aquí en Filipenses, que la escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así es que con gozo y gratitud delante de Dios. Si esto es bueno que lo estemos viendo y con cuánta gratitud y sin ser quebrantados. Porque al pecador no lo vamos a hacer venir por miedo al infierno. Eso no va a cambiar al pecador, pero sí va a cambiar al pecador. A mí fue lo que me constriñó mi corazón, el saber este amor de Jesús tan grande. Es lo que aún me sigue constriñendo este corazón y mantenernos aquí a Jesús por gratitud, por amor. Y lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Gracias a Dios por este misterio que ahora Dios nos está revelando. Y a su nombre damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y pues bueno, pues llegó el momento de darle gracias a Dios. Y pues en otro momento continuaremos, si Dios lo permite, para hablar de la resurrección, quizás sea el domingo, si Dios lo permite, en la predicación. Si aún estamos por acá, lo predicaremos en nombre de Cristo. Le damos gracias a Dios por su inmensa gloria y su gran amor por ti, por mí. ¿Estás contento porque eres de Cristo? ¿Estás contento porque Dios te ama? Y agradezcámosle cada día de nuestra vida. Por lo tanto, no tomemos a la ligera la salvación. Y no, ya no, yo ya no quiero nada con la iglesia. No, pero sí, ¿qué te hizo Cristo? Cristo no te ha hecho nada, al contrario, aquí acabamos de ver todo lo que hizo por amor a ti y a mí. Así es que volvámonos al Señor, que los que ahorita vamos a orar. Si hay alguna persona que nunca haya recibido a Jesús en su corazón y hoy se quiera reconciliar al saber este gran amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, si algunos se apartaron para seguir al mundo nuevamente, no, que Dios nos haga volver en sí, los haga volver en sí y vuelvan al camino del Señor, porque no hay otro más, ya no hay más que ofrecer. Y nosotros perseveremos en la gracia, en el conocimiento de Dios y yendo hacia la madurez, edificados y cimentados, porque Cristo fue el cimiento, como lo acabamos de ver aquí, y cimentados en Cristo, no hay otro cimiento. Gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria. Padre, en esta noche te queremos dar las gracias por tu inmensa gloria por medio de Jesucristo. Te damos las gracias. Señor, hoy los que quieran venir a conocerte a través de Jesús, vamos a orar con ellos. Dios Todopoderoso y Eterno, por medio de Jesús, quien murió y resucitó, y es por Él que podemos tener la salvación y la vida eterna. Te suplico que me perdones todos mis pecados. Tú joven, señorita, varón, mujer, hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es la oportunidad. Si tú nunca has pedido a Jesús que venga, que te perdone todos tus pecados y que tome el trono de tu corazón, hoy es el día. Y Él nos ayudará a nuestro largo caminar. Pidámoslo con todo nuestro ser. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el único Hijo de Dios por cual yo puedo tener perdón de pecados. Perdóname. Y te suplico en esta tarde, te suplico, Jesús, que tú vengas a morar a mi corazón,
y tomes el trono de mi corazón y tú gobiernes mi vida. Que envíes tu Espíritu Santo a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, amándote, sirviéndote hasta que tú vengas por mí. Te agradezco, Señor Jesús, que por medio de tu sangre preciosa me has dado hoy el regalo de la salvación y de la vida eterna y esta comunión con mi Padre. Hoy soy un hijo de Dios por tu sangre. Muchas gracias, Señor. Y hoy pongámonos a cuentas con Dios, dándole gracias, porque fue un precio muy alto que Jesús pagó por ti y por mí. Un precio muy alto por nuestro pecado. No pagado con oro o plata como cosa corruptible, sino con la preciosa sangre de Jesús. Eso fue el pago por nuestra redención. Muchas gracias, Padre, porque tal precio nunca lo hubiéramos podido pagar. Y esto es por gracia, porque nadie lo merecemos, para que no nos gloriemos y por la fe en Jesucristo recibamos la salvación y el regalo de la vida eterna. Y enséñanos, Jesús, enséñanos como tú eres, a amar, a ver las cosas como tú las ves, amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti como lo mereces tú, por sobre todo, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y nuestro corazón desborda de gratitud. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no estar agradecidos contigo? Y hoy tener la bendición de que tú seas nuestro Padre. Y desde esta vida caminar en santidad contigo y gozaremos una vida eterna, donde cosa que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido pensamiento al corazón del hombre de las cosas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y como dice aquí en tu palabra, y habiendo sido hecho perfecto, tú viniste a ser fuente de eterna salvación para todos los que te obedecen. Eso es lo que queremos, Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día, obedecerte y seguirte, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por tu presencia, que es palpable en nuestras vidas, y nos has dado la paz que sobrepasa todo entendimiento al reconciliarnos con Dios. Muchas gracias, Jesús. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Jesús. En el nombre tuyo te damos las gracias, Jesucristo. Gracias por amarnos. Tu amor es grande y maravilloso. Gracias, Señor. Te amamos, Jesucristo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, demos todo el honor, toda la gloria, no al hombre, a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. A tu nombre, gloria, gloria, gloria. Al que murió, más aún al que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre con gran poder y gloria, intercediendo por nosotros. Te decimos que te amamos y te damos a ti honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Señor Jesucristo. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús, gracias.
Pues gracias a hermanos, a todos los que han estado aquí con nosotros el día de hoy. Si puedes también compartir este video para que, rogándole a Dios que esto sea para la edificación del cuerpo de Cristo y que haya sido de bendición para tu vida. Y sigámonos reuniendo por esta misma plataforma también el domingo, y también los lunes están intercesión a las 7 de la noche, el miércoles corderitos a las 7 de la noche y los domingos a las 12 por esta misma plataforma de Teams para reunirnos en la predicación del domingo. Que el Señor Jesús les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siga guardando sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Y recuerden que Dios les ama y sigamos a Jesús. Dios les ama. Que el Señor Jesús les bendiga. Un fraternal abrazo. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias.